Yo no creo en la suerte. Mira, ahora hay mucha gente que dice, ay, es que tienes mucha suerte, que mucha suerte. Sí, a veces sí, pero a veces no se ve el esfuerzo que hay detrás y el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces hay como, uy, qué suerte tienes, te dieron la residencia. Ajá, pero me eché mi título en 6 meses. Aprendí inglés y francés en 6 meses. Y dejé todo. Entonces también es un poco acomodar las cosas, saber jugar tus cartas, y cuando la oportunidad o la suerte se presenta, pues no la dejas pasar. Bienvenidos al episodio número 25 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes con su trabajo, su experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Ex publicista, coach, poseedor de una maestría en orientación por la Universidad de Sherbrooke en Montreal, en Canadá. Algunos lo conocen como amigo y otros como un verdadero aventurero que se movió primero de México a Montreal, de Montreal a Chisasibi, allá en Canadá también, de regreso a Montreal y hoy en Cuyuac, en Quebec, allá en Canadá. Yo lo conozco como cuñado. Álvaro González, bienvenido a Conversaciones DLC y bienvenido a tu visita, pues que anual a México. Sí, semestral, yo creo. Gracias Efraín por invitarme y pues nada, un gusto poder compartir contigo y con el auditorio que nos escuche. Y pues nada, igual muy contento de estar aquí, como dices, en mi visita semestral de este verano. Muy bien, pues bienvenido. Y como decía en la introducción, nota para todos, Álvaro es mi cuñado, es hermano de mi esposa y tenemos por lo menos unos 40 años de conocernos, es que prácticamente toda la vida. Sí. Algo que es súper interesante, y quiero empezar como con todos nuestros invitados por el principio, pero no me quiero ir 40 años atrás porque no queremos aburrir a nadie con nuestra infancia, sino más bien me quiero ir a unos 11, 12 años más o menos atrás. Sí, ¿Cuándo te fuiste por primera vez a Canadá? Hace 15 años. Va 15 a ser años. 16 años el próximo mayo. Wow, bueno, pues entonces vámonos 16 años o 15 años y medio para atrás. Sí. Y platícanos, porque nosotros hemos sido testigos de alguna manera de estas aventuras que has vivido por allá. Pero sería súper interesante compartir con todas las personas que nos están escuchando por qué decidiste moverte para allá y cuáles fueron las pericias, porque hoy ya eres un ciudadano canadiense, pero cuáles han sido las pericias y las aventuras que viviste en ese trayecto porque no es fácil, ¿no? De repente la gente escucha, no hombre, vive en Canadá, está padrísimo, ya la vida está hecha, solucionada, fresco, y la realidad es que hay muchísimo esfuerzo atrás de todo eso. Entonces cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, claro, hay mucho esfuerzo y también creo que pues la vida en general es un esfuerzo en Canadá o donde sea, siempre hay que pues estarle echando para adelante y pues aventuras en Canadá y todo esto pues sí, pero no por tener ciudadanía deja de ser un esfuerzo o se convierte más fácil o así, pero bueno, empecemos por el principio, si es que podemos llamarlo así. Te cuento que, como dijiste en la introducción, yo trabajaba en una agencia de publicidad y, bueno, en realidad acababa de terminar la universidad, en la Universidad Intercontinental, la carrera de comunicación con una especialización en arte. Y, bueno, por azares del destino, incluso antes de acabar la carrera, un semestre antes, bueno, contigo me llamó Efraín para un proyecto, si bien recuerdo había que hacer algunas entrevistas y filmarlas, y entonces estaba perfecto porque yo estaba en vacaciones y era como un proyecto de un par de meses y todo. Entonces ya fui a la entrevista, creo, con el director de arte en ese entonces, Jacobo Romo. Con Jacobo, que era el director creativo en One for One. Director creativo de One for One. Que por cierto también vive en Montreal. En Canadá, no en Montreal, pero creo que en Toronto. ¿En Toronto? Ah, mira. Sí. No sé, la verdad no sé porque ya le perdí la pista y todo, pero sí supe que se fue para allá. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo,
Pues llegué ahí y bueno, resultó que el proyecto no arrancó, no se pospuso o se canceló y Jacobo pues no sé muy bien por qué, pero decidió igual entrevistarme para ver pues quién era yo o qué, no supongo. Y pues algo le interesó de lo que hacía y de pues lo que le platiqué. Me acuerdo mucho que le conté que en la universidad habíamos hecho un concurso de publicidad y yo gané el primer premio y le expliqué mi anuncio y todo eso. Entonces como que le gustó y me ofreció trabajar durante el verano como un poco como stagiaire o algo así y como copywriter. Y bueno, pues acepté porque pues obviamente pues las experiencias y todo y ya lo vas a ver en el transcurso de las cosas que casi siempre acepto lo que la vida me pone ahí enfrente, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí, estaba muy bien y todo, y luego se acabaron las vacaciones y tuve que regresar a la escuela, pues porque no iba pues tenía que terminarla, ¿no? De todas formas me quedaban solo 6 meses. Así que pues, dejé ese trabajo, terminé, y cuando terminé, Jacobo me volvió a llamar y me dice, oye, ya terminaste porque igual aquí tenemos un puesto para ti. Y dije, pues sí. Y yo era, pues, muy joven, a lo mejor muy inocente o ignorante, y así empecé a descubrir el mundo de la publicidad y el marketing. Y yo me acuerdo muy bien, uno de los administradores de ahí, de recursos humanos, cuando ya firmé todo mi contrato y me dieron mi credencial y mi tarjetita para entrar y todo, me dijo, ¿estás listo para trabajar 16 horas al día y que te paguen por 7? Y yo así como que... Ese fue Alfonso. Alfonso. Sí. Y así ya había firmado y todo, ¿no? Sí. Dije, pues sí, creo que sí. Y no estaba tan listo, la verdad. Lo encontraba muy pesado, muy largo. Me parecía que perdíamos mucho el tiempo por nada y que no había ningún respeto por mi vida personal. Pero pues igual entré y ahí estuvimos varios años, creo que fueron 2 años ahí en One for One, con unas marcas muy interesantes, un equipo muy muy interesante también. Era mi primer trabajo, digamos, profesional. Antes de eso yo había trabajado, bueno, había hecho mi servicio social en Radio UNAM, haciendo los noticieros de la mañana y un programa de música, de rock. Y entonces pues estaba increíble porque estaba aprendiendo a hacer pues lo que ya había aprendido en la escuela, pero en realidad. Y bueno, de ahí me pasé a otra agencia con la esperanza de tener un horario un poquito más relajado y todo eso, porque para mí era muy difícil hacer eso, porque era muchísimo tiempo en una oficina encerrado y además 2 horas de camino en el tráfico, otra vez encerrado en un coche y 2 horas de regreso en el tráfico también, ¿no? Entonces yo llegaba a casa de mis papás muerto, casi, a veces ni a cenar ni nada, directo a la cama, medio dormir mis 8 horas, a veces, porque a veces nos quedábamos a las 10, a las 12, 1, 2 de la mañana, y bueno, entonces me moví a otra agencia tratando de buscar un mejor horario y mejores condiciones, mejor salario y todo, ¿no? Como todo el mundo me imagino, un poco. Y pues para mi sorpresa llegó a la otra agencia y pues eran los horarios igual o peores. La única diferencia es que mi jefe se disculpaba por los horarios y por pues digamos por las golpizas de trabajo, ¿no? Y dije, uy, qué bueno, por lo menos se disculpa, ¿no? Y ahí estábamos, pues igual trabajando, marcas muy interesantes, equipos muy interesantes. La verdad es que muy buena experiencia y mucha responsabilidad, entonces era muy bueno. Pero yo cuando acabé la universidad, la licenciatura, siempre me quedé como con las ganas de estudiar algo más. Tenía ganas de hacer una maestría en cine en esa época. Me encantaba el cine y yo escribía mucho y todo, entonces quería hacer como una maestría en cine y hacer mi película y todo esto. Pero o no tenía dinero o no tenía tiempo. Entonces yo buscaba así opciones y pues ni a qué hora, ¿no? Porque el horario de trabajo estaba imposible. Cada vez que yo quería salirme un poquito antes del trabajo, digamos a las 8 o 10 de la noche, pues era un problema y no, mi jefe no estaba contento y así, entonces eso no me gustaba pues para nada. Y luego hacía 2 horas en el coche y en el trayecto pues bueno, tráfico, robos, asaltos, ya saben, ¿no? Que te paras en la esquina y hay 15 limpiaparabrisas y pues hay que darles porque si no, pues quién sabe, ¿no? Y así, y aparte, otro de los factores muy importantes en ese entonces era que yo veía que estaba subiendo al poder lo que yo veía como una extrema derecha o una derecha moderada pero muy derechosa
y no me gustaba. Estás ¿no? hablando de cuando empezó el sexenio de Fox, más De o menos. Fox, sí. Yo estaba trabajando en Radio Universidad cuando Fox ganó. Y bueno, eso a mí no me parecía tan bien, pero tampoco era así como el fin del mundo. Lo que sí estaba complicado eran pues los salarios, ¿no? Mis perspectivas de salario eran muy bajas y mis posibilidades de avanzar eran un poco, o yo las veía un poco complicadas, ¿no? Pues en mi inocencia o en mi ignorancia. Sin embargo, pues el trabajo estaba bien, mi equipo me apreciaba, pero yo no estaba a gusto porque no me gustaba estar todo el día en la oficina, simplemente, ¿no? Y bueno, pues tenía las ganas de estudiar, obviamente las ganas de tener un trabajo más decente, no decente en el sentido de los horarios, ¿no? Era sobre todo los horarios lo que me molestaba, el entrar a la oficina y nunca saber a qué hora iba a salir. Más amable con tu vida personal. Con mi vida personal, definitivamente. Bueno, mi papá trabajaba muchísimo. Yo me acuerdo que siempre llegaba tardísimo a la casa, a veces ni lo veíamos llegar. Y pues eso como que yo decía como que algo o sea, no está bien, no puede ser que sea así. Y bueno, yo sabía que hay derechos laborales y la jornada de 8 horas y todo, y a todo el mundo se la pasaba por el arco del triunfo, ¿no? Y si tú te ibas temprano, pues eras la oveja negra del equipo, o peor, ¿no? O hasta te corrían. Entonces, pues en esa estaba buscando dónde estudiar, como medio frustrado, porque en el trabajo pues no me sentía bien y así. Y de repente pues llegó la oportunidad de irnos para allá, porque yo salía con una chica en ese entonces, y 6 meses después de que empezamos a salir juntos, ella me dijo, oye Álvaro, ¿sabes qué? Pues te tengo que decir algo. Y yo, ¿así qué? Y me dice, pues es que resulta que esta semana me llegaron mis papeles de la residencia canadiense y me tengo que ir dentro de 6 meses máximo para Canadá. Y yo así, chúpatalas, ¿no? Pues, ¿qué hago, no? Porque además, pues bueno, estás con la novia y todo esto y así. Y entonces dije, bueno, dándole vueltas y eso, dije, bueno, yo estoy que me muero por buscar otras alternativas, por poder estudiar, etcétera. Y dije, bueno, pues ¿sabes qué? Me voy contigo si tú estás de acuerdo, y bueno, yo voy a meter mis papeles, me voy a visitar, y en lo que los papeles y el trámite se hace, pues yo ya visité, ya conocí. Si me gusta y me aceptan, pues mejor. Si me gustan y no me aceptan, pues ni modo. Y si no me gusta y me aceptan o lo que sea, pues me regreso y ya, ¿no? En ese entonces lo veía muy, muy fácil, pero no era tan fácil tampoco. Fue una decisión que la tomé como en un segundo, y en ese momento empecé a montar todo mi dossier, mi expediente de inmigración. Y en ese entonces había 5 aspectos para poder inmigrar como residente permanente allá, que era la educación, la experiencia profesional, los idiomas, los recursos financieros y el conocimiento de la ciudad donde te querías ir a vivir. Entonces ahí empecé a hacer mi tesis para titularme de la licenciatura, porque yo no había, o sea, había acabado, pero no me había titulado nunca. Y en ese momento, pero como loco, me empecé a hacer eso, porque si yo tenía el diploma, tenía muchísimas más oportunidades, ¿no? Porque pues si no tienes el diploma es como si no hubieras hecho nada para los ojos de ellos. Entonces empecé a hacer eso, empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar francés, pues hacia en mi casa, ¿no? En los fines de semana, porque además trabajaba de 9 a 9 todos los días. Entonces el fin de semana imprimía formularios, los llenaba, hacía mi tesis, me puse a hacer un proyecto me acuerdo, mi tesis fue sobre cómo un proyecto de publicidad sobre la buena alimentación de Nestlé se convirtió en un proyecto de mala alimentación, pues solo para vender más, ¿no? Entonces eso además me frustraba todavía más, ¿no? Que yo trabajaba para marcas sabiendo que estaban vendiendo mentiras, ¿no? Y no solo mentiras, sino productos hasta venenosos, ¿no? A veces. Y bueno, ahí mi lado también social y responsable y todo también estaba en conflicto, ¿no? Mis intereses y mis valores. Me identifico contigo totalmente. Yo hace varios años renuncié a una posición en una agencia porque tenía que manejar Philip Morris y no quería yo trabajar más con marcas de tabaco. Y pues totalmente cambié la posición. Yo empecé a trabajar en publicidad para alcohol y para cigarro con One for One. Y bueno, recuerdo, me estoy sirviendo agua, así que... Sí, son las cataratas de Niágara. Recuerdo que decían en One for One que nada más le faltaba el bar, ¿no? Sí. O el table, ¿no? Para cerrar completar el círculo, ¿no? Sí.
Entonces eso también era pesado, ¿no? Mucho, pues mucha, bueno, así como mucho vicio un poco y mucha, pues buscarle cómo darle vueltas a las... Me acuerdo, por ejemplo, que decíamos, bueno, es que no podemos hacer publicidad con jóvenes, ¿no? Con menores de edad. Entonces siempre buscamos la forma de llegarles también, pero legalmente, así. Entonces, bueno, ya para no hacerles el cuento largo, pues tomé esa decisión, hice todo esto, hice mi tesis, y hice todos mis papeles, obtuve mi título, hice mi examen, defendí mi cosa y yo presenté los anuncios que habíamos hecho y decía, bueno, ¿por qué se permite esto, no? Si en la universidad nos enseñan a ser socialmente responsables y éticos y todo esto, y pues en la vida real es otra cosa, ¿no? Y pues nos fuimos. Agarramos yo me acuerdo, yo necesitaba obviamente pues dinero para hacer ese movimiento. Entonces pues ya obviamente no gastar en nada de restaurantes, nada de salidas, vender el coche, vender pues todo lo que se podía, juntar una lanita por acá, otra por allá y luego convertirla en dólares y todo. Y me fui con $3,000 en la bolsa. ¿Cuánto tiempo pasó de que decidiste empezar con este proceso a que te fuiste? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. Lo que me interesa de destacar de ese punto es la intencionalidad de las cosas, porque típicamente la gente, me incluyo, creo que no conozco a una persona que ha dicho voy a hacer algo y lo empiece luego. Falta intencionalidad, ¿no? Como que todos quieren, está el interés, están las ganas de, pero tener ganas o tener interés no es lo mismo a tener intención. Sí, y la intencionalidad cambia totalmente las cosas. Y la acción. Uh-huh. La acción. Yo creo que la vida es, o sea, hay que empezar las cosas. Nunca sabes si las vas a acabar o cómo van a acabar, pero si no le empiezas, nunca vas a saberlo. Ahora, hace rato decías, ¿no? Que muchas de tus decisiones y elecciones de trabajo han sido mucho por lo que la vida te ha ido presentando. Sí. Profundiza un poco más en eso. O sea, ¿a qué te refieres? Y es decir, ¿has estado aprovechando las oportunidades que se han presentado o de alguna manera tú has ido provocando también un poco que se den esas oportunidades? Yo no creo en la suerte. Mira, ahora hay mucha gente que dice, ay, es que tienes mucha suerte. Y que mucha suerte. Sí, a veces sí, pero a veces no se ve el esfuerzo que hay detrás y el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces hay como, uy, qué suerte tienes, te dieron la residencia. Ajá, pero me eché mi título en 6 meses. Aprendí inglés y francés en 6 meses. Y dejé todo. Una de las frases que más me gusta es la de, entre más trabajo, mejor suerte tengo. Sí, exacto, ¿no? Entonces también es un poco acomodar las cosas, saber jugar tus cartas y cuando la oportunidad o la suerte se presenta, pues no la dejas pasar, ¿no? Entonces ahí saltas, ¿no? Entonces el proceso fue muy interesante porque yo me fui para allá, a Montreal, como te digo, con $3,000 y luego pues llegas llegando y luego hay gastos, ¿no? Tienes que tener un lugar donde vivir y pues que la chamarra, que las botas, que no sé qué y bueno, todo, ¿no? Y yo tenía ese dinero, los $3,000 y la mitad de mi dinero decidí invertirla en un curso de francés intensivo, porque Montreal es pues francófono y yo sabía que teniendo el francés había más chance de ser aceptado, ¿no? Más suerte. Entonces pues así, y fueron 6 meses difíciles en el sentido de pues bueno, no sabes cómo... Bueno, sí sabes lo que va a pasar, es como tienes muy claro a dónde vas y todo, pero no tienes todos los recursos y todo es nuevo, no tienes contactos, no tienes amigos, no conoces empresas, no conoces nada, ¿no? De todas formas, pues yo estaba ahí como nada más para conocer y ver qué onda y aproveché para aprender el francés y con eso ya tenía 2 de los puntos cubiertos, los idiomas y el conocimiento de la ciudad donde iba a vivir. Entonces, cuando a mí me llaman para la entrevista, yo ya tenía el título, ya tenía el francés y el inglés, ya conocía la ciudad de Montreal e incluso conocía empresas donde podía trabajar. Entonces eso ayudó muchísimo, ¿no? Y me llamaron para la entrevista, me aceptaron con un francés incipiente. Yo le dije, bueno, mira, estoy aprendiendo francés al cónsul de ese entonces y todo. Y la entrevista fue en francés, en inglés y en español, un poco los tres, 45 minutos, 1 hora de entrevista. Y me acuerdo mucho una pregunta que yo creo que fue clave, y me dice el cónsul, ¿qué vas a hacer, Álvaro, si llegando allá no puedes trabajar en publicidad?
Y dije, pues, ¿de qué hablas, no? Pues no hay problema. O sea, si no trabajo en publicidad, trabajo en otra cosa. O sea, soy bueno para muchas cosas. Pero entonces tú ibas pensando que ibas a trabajar en publicidad allá también. No lo pensaba. De hecho, en realidad al principio dije, bueno, pues llego y como sea un trabajo de mesero o cualquier cosa al principio, ¿no? Y aparte yo veía los sueldos de los meseros, eran como el triple de los sueldos de copywriter en donde estaba, ¿no? Y el horario era de 8 horas, punto. No más ni menos, ¿no? Entonces esa era un poco mi idea en la cabeza, ¿no? Pues meserear o en un bar o algo así, ¿no? Como ese ideal. Y para nada, pero para nada, ¿no? Entonces ya una vez que me aceptan con la residencia, pues regreso obviamente para allá, a Montreal, pues ya con muchísimas más posibilidades, porque ya con la residencia pues puedes trabajar y tienes derecho a la educación allá y a clases de francés, a clases de inglés y todo. Y otra vez dije, bueno, ¿qué es lo que...? Imagínate, yo había estudiado comunicación y caí en una ciudad en la que no hablaba el idioma. Entonces dije, lo primero que tengo que hacer es darle al idioma, no, o sea, no hay de otra. Y me eché unos primeros 4 meses intensivos, creo que era de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de francés. Eso era como unas clases gratis, ¿no? Que el gobierno ofrecía para la gente que llegaba allá. Y fue algo increíble, Efraín, porque en mi clase había gente de todas las nacionalidades y con todas las historias. Entonces en ese momento se cambia todo mi paradigma de salir de la WIC, entrar a trabajar en una agencia de publicidad, a pues conocer gente que viene de todo el mundo con toda una bagaje cultural y profesional diverso hasta morir, ¿no? Y empecé a conocer gente diferente y a pensar diferente y a ver pues todo diferente. Es súper interesante cómo se te presenta una estructura distinta de pensamiento con una mezcla de historias de muchísimas personas, sí. Y te rompe totalmente la estructura a la que estamos acostumbrados y con la que crecimos todos de manera lineal, y es que crecemos y pensamos que nuestro desarrollo tiene que ser, en la vida en general, no nada más en el trabajo, en la vida como tienes que seguir ciertos pasos y todo es lineal. Uh-huh. Y de repente conoces historias de personas o historias como la tuya de personas que empiezan a abrir otros cambios. Y déjame acelerar un poquito el paso, porque hoy, años después, pues ni publicista, ni copywriter, ni Montreal, ¿no? Y dejas pues digamos la comodidad esperada de una gran ciudad, ¿no? Sí. Aunque vaya, Montreal es una ciudad hermosa, uh-huh. No es una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, pero no deja de ser una gran ciudad, una de las grandes ciudades de allá. Y dejas esa vida citadina, uh-huh. Para moverte a Coyoac, sí. ¿No? Se van Marie-Claude y tú para Coyoac y están en una vida totalmente distinta, hablando de cambios de paradigma. Sí. Y además haciendo una cosa muy distinta a lo que iniciaste haciendo profesionalmente. Empezaste como copywriter y hoy te dedicas a orientación. Sí. ¿Qué es lo que haces en orientación? Sí. Y bueno, ahorita entramos a la orientación. Mejor platícame, ¿qué onda con la vida en Coyoac primero? Sí, hiciste un salto cuántico enorme. Pero sí, es que son muchas cosas, Efraín, y hay como... En realidad nunca, el lado de comunicación y de publicidad nunca lo dejé, porque siempre viene conmigo. Entonces, por ejemplo, sí soy consejero de orientación o consejero de servicios de empleo, uh-huh. Pero me ocupo de la página Facebook de la organización. Ah. Me ocupo de hacer los anuncios cuando organizamos algún evento o alguna cosa así. Estoy proponiendo hacer siempre actividades. Entonces, ahí está esto, ¿no? Y bueno, la comunicación pues siempre está ahí. Ahora, Coyoac, para poner un poquito en contexto al público, Canadá es un país muy, muy grande y tiene, como México, muchas tribus autóctonas, muchos pueblos autóctonos. Y uno de esos pueblos es el pueblo Inuit, que es uno de los que han sido más fuertes y los que han sabido sobrevivir la conquista pues de la mejor manera, ¿no? Han sabido negociar con los gobiernos y todo esto. Entonces, bueno, es que Coyoac no sale así tampoco de la nada. Es muy interesante porque en esta onda de que yo necesitaba trabajar, cuando te hablo de los cursos de francés y todo esto, pues yo decía, quiero trabajar en algo relacionado a lo mío, pero no puedo hablar,
no puedo hablar bien, ¿no? Y el inglés medio me desenvolvía, pero Montreal es 70% francés. Entonces, buscándole, pues encontré una agencia de fotografía. Y pues en la fotografía no necesitas hablar tanto, ¿no? Es prácticamente más visual y todo. Y tampoco es que estuviera haciendo ahí las grandes creaciones ni nada. En realidad lo que hacía en esa agencia era tomar las fotos para las credenciales de los estudiantes, que pudieran tener con ese credencial su descuento en el transporte público. Entonces prácticamente mi trabajo era pues el que sigue, tu nombre, sonríe, clic, y en un minuto tu credencial está impresa, ¿no? Y otra vez. Y así recorrimos todas las escuelas de Montreal, las escuelas secundarias. Y yo también hacía voluntariado en una radio de allá. Tenía un programa de poesía, y una de las compañeras de la radio, que tenía otro programa de diversidad sexual, estaba estudiando una licenciatura en arte allá en Montreal. Y cuando acabó su licenciatura, pues necesitaba trabajo. Y yo le dije, pues mira, aquí no es muy artístico, pero pues fotografía y pagan bien y todo, así que si quieres, pues puedes venir a trabajar conmigo. Y trabajó conmigo codo a codo, porque yo la entrené en el arte de la fotografía de credenciales, ¿no? Era que debe tener su chiste, ¿eh? Para que la ¿no? gente no salga como en foto del IFE acá, sí, como en foto de delincuente, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, tienes una maleta con tu computador y la cámara y la impresión y todo, tiene su onda. Entonces ahí le enseñé eso y trabajamos como 8 meses codo a codo, y después me salió una oportunidad de trabajo en Morelia, en publicidad. Claro, ya había olvidado que regresaste por Globo supuesto. Go, la famosísima agencia de viaje de Globo Go, de Mexicana y de Posadas. Que en paz descanse Mexicana. Posadas sí, no, eso sigue. Y Globo Go y Posadas, bueno, pues... Posadas ahí va. Ahí va, ¿no? Bueno, eso fue ahí otra historia muy interesante que a lo mejor otro día podríamos platicar. Pero cuando yo me fui de Montreal, mi amiga dejó de trabajar en esa agencia de fotografía porque era un proyecto de pues, unos meses en lo que se credencializaba a todos los estudiantes, se paraba y al año que seguía volvía a empezar, ¿no? Entonces, pues en el Inter, mi amiga pues se puso a buscar trabajo, obviamente, ¿no? Y de repente me escribe, me dice, oye Álvaro, ¿sabes qué? No te la vas a acabar con el trabajo que encontré. Y así, ay Margarita, pues ¿de qué estás hablando? Y me dice, pues soy la maestra de música de la escuela IU de Chisasibi. IU es el nombre de la escuela, ¿no? Yo así, ¿de Chisasicua? ¿De Cheesecake Factory? ¿De qué? Sí, tipo, no sé qué onda. Y me dice, pues googléalo, ¿no? Entonces ahí me pongo ahí en el Google, y pues lo primero que veo son las imágenes de la naturaleza, pues increíble, porque este pueblo está en el norte de Quebec, en el paralelo creo 55, algo así, muy cerca del Polo Norte. El Polo Norte empieza en el 62, algo así. Ok. Y entonces yo dije, wow, está increíble. Y luego vi las auroras boreales en las fotos, y los lagos congelados, y los caribús y todo esto. Y le dije, ¿sabes qué, Margarita? Agárrate porque ahí te voy, ¿no? Entonces acabó el proyecto de Morelia. Acabó muy bien para mí, porque finalmente hubo como una crisis económica, empezó la guerra contra el narco, que empezó ahí en Morelia, prácticamente. Acuérdense los granadazos del Zócalo de Morelia. En el Zócalo, claro, vivías tú allá. Yo estaba viviendo ahí. Sí, me acuerdo. Ese día yo estaba en Querétaro, afortunadamente, si no hubiera estado ahí tomando fotos en el Zócalo. Y entonces, bueno, los 2 días yo tenía un campamento de la PFP arriba de mi casa, al lado de mi casa, ¿no? Y militares por todos lados, y narcos por todos lados, y muy desagradable. Entonces, la empresa, el proyecto, no quebró, pero redujeron muchísimo su presupuesto y empezaron a liquidar gente. Y yo así, yo. Te les ponías enfrente, te les ibas poniendo enfrente. Casi, ¿no? Entonces estuvo muy... Tuve que ver cómo completar los contratos con los proveedores y todo eso, porque eso también fue muy interesante, porque de repente ya la empresa dice, no, pues ya no hay dinero y no le pagamos a nadie. Yo había hecho contratos con televisoras, con radiodifusoras, con espectaculares, con de todo, ¿no? Entonces, pues había que hacer algo con esto también. Entonces, ahí busqué la forma de que todos los proveedores tuvieran su pago y todo eso. Y después de eso, pues ya busqué mi liquidación. Fue 1 año lo que duró. Y regresé a Montreal. Y ya me busqué un departamento otra vez y todo. Y le dije a un amigo que conocí, pues casi llegando esa vez, un cubano, me acuerdo. Y le digo, oye, ¿qué onda? Vamos a Chisasibi. Chisasibi es la última comunidad a la que se puede llegar en auto.
Entonces nos rentamos un coche y nos vamos para el norte. 17 horas de rutas non-stop en medio de la nada. O sea, pues, ¿qué época del año era? Era el verano, porque okay, mi amiga era profe y iban a salir de vacaciones de verano y tenía que regresarse con sus cosas y todo, porque en el verano todos los profes todos tienen que regresar. Entonces ella necesitaba ayuda de alguien pues para mudarse otra vez, ¿no? Y con un coche. Entonces ahí vamos, ¿no? Llegamos y aproveché para ir a la escuela, conocer a los profes, conocer a la directora y todo, y pues hacerles ver mi interés por la cosa, ¿no? Por la región y por la educación. Y bueno, pues a veces estás sembrando semillas y ni sabes, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿cuándo van a contratar, no? Aparte ya después de un año en México, ya otra vez mi inglés y mi francés como que estaban medio otra vez mochos y así. Y pues nada, regresamos con mi amigo cubano, Julio, Margarita, y todas sus cosas, su gato, 2 gatos, en un coche, en un Malibú, y ahí vamos para abajo, ¿no? Y ya pasó el verano y no sé qué, nada. Y después del verano mi amiga se volvió para allá, ya se compró su coche, entonces fue ella solita y todo, y yo así la vi irse con una lágrima en el ojo, ¿no? Ajá. Y bueno, a los 2-3 semanas había un congreso de educación autóctona y todos los profes de allá y la dirección y todo bajaron a Montreal por el congreso. Y pues yo fui y me planté al congreso. Y a mí no me dejaban entrar porque no era parte de eso, pero estaba afuera donde salían a tomar su café y todo eso. Y ahí estaba, nada más viendo a ver qué cazaba, ¿no? Y ahí estaba la directora de la escuela. Entonces, aquí estoy, mírame, hola, mira, se ven mis diplomas, no sé qué, ¿no? Y nada, y entonces el congreso ya se iba a acabar. Y un día antes de que se acabara, un profe de secundaria que se ocupaba de las clases de música y de multimedia renunció porque le dieron un trabajo en Quebec, en un museo o algo así. Renunció y el curso, el año escolar ya había empezado. Es donde te digo, las oportunidades que de repente se dan, claro, que vas sembrando granitos así. Y entonces la directora me dice, oye Álvaro, el lunes regresamos a clases y este profe tiene dos cursos y ya no va. Y ya no va. ¿Y de dónde voy a sacar otro? Y yo así, pues yo. Y entonces me dice, pues va, vente con Margarita ahora que se regrese, vente y empiezas a dar clases el próximo lunes. De música, además. De multimedia yo, pues, sin problemas, ¿no? Porque la computadora siempre me ha gustado y un poco el diseño y así y todo. Pero, pues, de música, nada más que pues, me gusta la música y iba al Bull muy seguido. Entonces, me gustaba el rock y medio que le sabía ya la historia de estas cosas, ¿no? Entonces, Margarita me dice, no te preocupes, mira, te presto mi guitarra y practícale en lo que nos vamos, ¿no? O sea, ahí ya aprendiendo las escalas y no sé qué. Y nos fuimos para allá. Y llegamos, y me acuerdo muy bien, la primera foto que tomé allá fue en el kilómetro 0 de la carretera del norte de Quebec. O sea que a partir de ahí ya no hay nada. Bueno, ya no hay nada por carretera, ¿no? Ajá. Y en mi primera semana la directora me dice, oye Álvaro, ¿qué crees? Pues el profe que da el proyecto de orientación personal renunció también. El proyecto de orientación personal es un curso que se da a los alumnos de quinto de secundaria que ya van saliendo para que exploren las profesiones posibles, las áreas y que vean más o menos a dónde se podrían dedicar o que hagan como test psicométricos para ver su perfil, sus intereses profesionales, etc. Yo de eso no sabía casi nada. Y le digo, pero yo pues no sé nada de eso, ¿no? Y me dice, pues es que Álvaro, si no les das tú ese curso, no se van a poder graduar. Y además no vas a estar solo, está la otra profe y está el coordinador y no sé qué. Y bueno, pues la tomé, otra oportunidad. Y ya para no hacer el cuento largo, más largo de lo que es, pues me volví profe de música y de multimedia y de orientación profesional. Hay 3 cosas que quiero hacer doble clic en todo esto que acabas de contar, porque me parece que es súper importante destacarlo. Primero, lo que decíamos hace rato, la intencionalidad y tomar acción. Sí. Me parece que eso es clave y se destaca claramente en esta historia que nos acabas de contar, de tener la intención de crear una nueva oportunidad para ti. 2, la humildad y la sencillez de poder decir, voy a ir y me voy a plantar. Donde me tenga que plantar para que me vean y pueda yo conectar, y no sabes qué estás sembrando exactamente, pero estás buscando tu oportunidad, y a mí eso me encanta. De hecho, yo sostengo la teoría o la hipótesis de que uno no debe de estar buscando o esperando oportunidades, uno debe de crear oportunidades, y a veces crear las oportunidades para ti, y a veces muchas más creas oportunidades para otros, y estás sembrando entonces
para otras futuras posibilidades, ¿no? Y eso me encanta, pero yo le llamo son los momentos de punta de lanza, que no sabes qué te va a llevar una plática a otra acción, a otro momento, a otro lugar, otro destino. Y la otra cosa que me encanta de lo que acabas de platicar es el valor de hacer las cosas, de no temerle a hacer algo nuevo que no conoces, ¿no? Y tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, pues no sé tocar no sé tocar un instrumento musical y me tengo que empezar a enseñar música, pues lo voy a aprender. Y además está comprobadísimo, la mejor forma de aprender es enseñando, ¿no? Entonces eso también es padrísimo. Entonces el haber podido, uno, tener la intencionalidad y la acción y tomar acción. Dos, tener la humildad de pararse y buscar las oportunidades y decir, hey, y crear esas oportunidades. Y tres, no temerle a hacer algo porque es la primera vez o no se ha hecho antes, o no lo has hecho antes. Eso creo que es muy, muy importante porque muchas de mis decisiones son un poco así. Está la decisión a tomar y es como no tienes tanto tiempo de decidir, ¿no? Si te quedas a pensar mucho tiempo, pues no se realiza. ¿Cómo rompes? ¿No? ¿Cómo rompes? Y esto lo tocamos en otro episodio con Nico Lofredo hace unas semanas y hablábamos del gran problema que hay cuando cuando haces de tu vida profesional o de tu título profesional tu identidad. Sí. Porque entonces te encajonas tú solito. Uh-huh. Y entonces él ponía el ejemplo de un ingeniero que trabajaba con él y que para todo le decía, es que yo soy ingeniero. Claro. Y de ahí no lo sacabas. Y entonces se perdía de todas estas oportunidades que podía dar la vida. Es muy interesante eso, Fray, porque llegas allá y lo primero que la gente te pregunta, bueno, en general, lo primero que la gente te pregunta cuando conoces es, ¿y tú qué haces? ¿Dónde trabajas? Sí. Y entonces de pronto yo no trabajaba en ningún lado. Yo no hacía nada. Entonces, ¿quién demonios era yo? ¿Qué contestabas? Pues al principio me friqueaba muchísimo porque era un conflicto como... Pues yo antes era el copywriter y trabajaba en la agencia no sé qué y las marcas no sé qué y te la crees, ¿no? Y de repente pues no eres nada, o sí. Entonces como entender ese discurso y entender que no necesariamente la identidad se construye a través del empleo, ¿no? Entonces, pues yo explicaba, ¿no? Mira, yo vengo llegando, estoy estudiando francés y pues estoy buscando oportunidades. Yo me acuerdo, el primer trabajo que tuve ahí era en una agencia de telemarketing. Era 1, 2, 3, 4 personas la empresa. Y lo que hacíamos era llamar a la gente y ofrecerles cenas gratis. Entonces el que iba a ofrecerle la cena gratis en la casa, al final le intentaba vender las ollas y el set de cocina y todo eso. Y era en español porque los vendedores hablaban español. Y la directora de la escuela me dijo, Álvaro, ya tienes un trabajo y es suficiente para tener la cara en alto, ¿no? Ya estás contribuyendo en la sociedad, estás siendo productivo, estás haciendo algo. Y eso me marcó mucho, ¿no? Porque dije, pues sí es cierto, ¿no? También es interesante y aprendía cosas. Y obviamente a mí eso me frustraba también mucho porque no era el trabajo que yo quería. Pero yo iba a la escuela de 10 a 3, trabajaba de 4 a 10 en la noche durante meses, aprendiendo y haciendo mi primera práctica. Entonces, pues yo, como tú dices, un poco de humildad, pero también sin olvidar quién eres y de lo que eres capaz. Y entonces esperar un poco y generar las oportunidades, ¿no? Hoy voy a volver a dar el salto cuántico. Sí. Hoy te dedicas y tienes una maestría en orientación. Uh-huh. Sí. Y una maestría que además nos consta que te tomó años de trabajo duro, sí, para tomarla. Y en esta con este nuevo trabajo que haces hoy, o esta labor de vida, no quiero decir trabajo nada más por no la chamba, sino el trabajo de vida, la labor que estás haciendo es ayudar a personas en temas de orientación, de vida, de trabajo y de otras cosas. Sí. Toda esta historia que nos estás contando y que viviste, ¿tuvo de alguna manera algo que ver en tu decisión de dedicarte a esto para ayudar a otros? Es que cuando yo estaba en Shiza CV y estaba haciendo este curso de proyecto de orientación personal, profesional, pues me di cuenta de lo importante que era saber qué hacer de tu vida, ¿no? Encontrarle un sentido, una dirección a tu vida para no estar dando tumbos y así. Y me encantó haber trabajado ahí en el norte. Entonces yo dije, bueno,
como el profe que se había ido regresó y yo lo estaba reemplazando, pues tenía que regresarme al sur. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues me voy a meter una maestría. Ya tenía un poco de dinero, ya tenía más estabilidad y todo eso. Entonces dije, pues ahora es cuando puedo hacer mi maestría. Acuérdate que una de las razones por la que dejé fue por hacer la maestría. Ajá. Y entonces me metí a una maestría en orientación. Y aquí cabe señalar un poco la diferencia. En Canadá, el consejero en orientación es parte de una orden profesional. El coach de vida no lo es. Para ser consejero en orientación necesitas una maestría en orientación y ser parte de una orden y estar tomando cursos constantemente. Y te pueden ir a inspeccionar y ver que lo estás haciendo bien y súper controlado para evitar todas las charlatanerías de vive mejor y para de sufrir, ¿no? Todo esto. Claro. Entonces, y todas las manipulaciones que puede haber. Y todo el tema de coaching coercitivo tan grave que está sucediendo en tantos lugares, ¿no? Entonces, por eso me gustaría hacer esa diferencia entre el consejero en orientación y el coach de vida. Entonces, sí, el consejero de orientación es muchísimo más cercano a un psicólogo que a alguien que te va a estar empujando y animando y ayudando a que hagas tus objetivos y organizando. Entonces, yo a veces, muchos de mis clientes empezamos a abordar temas de psicología para ver, bueno, ¿por qué no puedes tomar una decisión? ¿Por qué no puedes encontrar trabajo? ¿Por qué te va tan mal en la escuela siempre? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ¿por qué estás deprimido y ya no quieres hacer nada? ¿Qué pasa? Entonces, son cosas como más profundas y pues mucho más interesantes, creo yo. Nunca he sido coach de vida ni he tenido un coach de vida, entonces tampoco sé muy bien lo que hagan, pero sé que ahí en Quebec pues tienen mucho cuidado de hacer la diferenciación. Y bueno, pues mi plan era bajar, hacer la maestría y regresar como consejero de empleo en la escuela para los CRIs, Chisasibi CRI. Y porque además yo veía la que era la consejera de empleo en ese entonces y yo decía, no, pues está súper, ¿no? CRI es un grupo... Un pueblo autóctono. Es un pueblo autóctono. Ajá. Así como los Inuit. Como los Inuit. Los CRIs, los Inuits, los Mohawks, los... gracias por aclarar. ¿no? Y entonces esa era como mi visión, ¿no? Y bueno, pues bajé, empecé a buscar y encontré una universidad. Empecé en la Universidad de Quebec de Montreal, en Montreal. Y empecé con un certificado, porque para la maestría maestría en orientación, necesitaba un BAC en orientación. Pero yo no tenía, un BAC es una licenciatura. Ajá. Yo no tenía una licenciatura en orientación, la tenía en comunicación. Entonces me dijeron, bueno, puedes hacer un propedéutico, unos cursos, al mismo tiempo vas a tener un certificado en desarrollo profesional, y ya después vas a poder hacer la maestría. Dije, pues me la he hecho, ¿no? Igual, pues, ¿qué? Es pura experiencia, pura vida. Claro. Y además, pues bueno, universidad en Quebec, toda una nueva cosa, mi francés va a mejorar muchísimo, voy a estar leyendo, escuchando, hablando todo el tiempo en francés, millones de contactos que puedes hacer en una universidad, todo esto tenía los recursos, pues ya, ¿no? Le entré. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo tu experiencia en este primer acercamiento que tuviste con Chisasibi, en ir a tomar estas oportunidades y crear esas oportunidades para ti y es trabajar con los CRI ahí en Chisasibi, cómo te llevó a tomar la decisión de también meterte a estudiar la maestría? Pues sí, fue eso. Yo lo que quería era volverme consejero en empleo de los CRIs en escuela. Es decir, los alumnos que van saliendo pues tienen que ver para dónde, ¿no? Ahora, después de esto, y voy a acelerar un poco porque el tiempo se nos está pasando rápido, pero después de esto ya no regresas a Chisasibi, no, te quedas en Montreal y empiezas a trabajar en este tema también. Sí, empecé muy rápido a trabajar, la verdad, en eso. Me eché, creo, una sesión de 6 meses en la universidad y encontré un trabajo en un organismo que lucha para evitar que los alumnos, ¿cómo se dice esto? Que los alumnos abandonen la escuela. Okay. ¿No? Entonces hacían proyectos como paraescolares o extracurriculares y los insertaban en las escuelas, proyectos interesantes, culturales, de cocina, de ecología, etcétera, para que los jóvenes pues encuentren el lado más atractivo de la escuela. Y pues el proyecto era una radio estudiante. Yo había ya hecho radio ahí en Montreal y todo eso, y además me gustaba. Había estado en Radio UNAM aquí y en la radio allá y todo, así que monté un proyecto de eso. Y tenía que ver, porque una parte de evitar que los alumnos abandonen es ayudarles a encontrar el sentido a lo que están haciendo y encontrar una vía y su pasión, ¿no? Su motivación. ¿Cómo ayudas
a una persona a encontrar su pasión? Porque creo, y corrígeme con todo el conocimiento que tienes ya como consejero de orientación, creo que uno de los peores, y por lo menos todos los invitados hasta ahorita en el podcast han coincidido en que uno de los más comunes consejos que se dan hoy de vida, de manera popular, pero que también es uno de los, pues por lo menos, si no de los peores, no de los mejores tampoco, consejos, es sigue tu pasión. Claro. ¿No? Porque todos, ¿no? Y esto es muy popular, ¿no? Y lo escuchas por todos lados. Sigue tu pasión. Haz lo que te apasiona. Sí. Y dices, pues sí, pues si hago lo que me apasiona, nunca voy a... Realmente nunca vas a crecer. El trabajo exige cierta fricción y para poder avanzar se requiere la fricción. Claro. Y si uno nada más está haciendo lo que le gusta, difícilmente vas a estar... Hay gente que lo logra, ¿no? Y afortunadamente, ¿no? O sea, como yo veo, por ejemplo, músicos y artistas que pues viven de eso y pues maravilloso, ¿no? Pero a mí lo más delicado no es eso. Lo más delicado es cuando la gente dice es que no sé cuál es mi pasión. Que a esa es la siguiente pregunta a lo que quiero oír, ¿no? Nada. Porque hay dos cosas. Uno, en efecto, ¿no? Hay gente que puede hacer lo que... ¿no? Músicos o artistas que están trabajando y viviendo de su arte. Sí. Sin embargo, para poder avanzar y vivir de su arte, han tenido que aprender necesariamente a hacer mucho de lo que no les gusta hacer, que es cómo comercializar su arte, porque de otra manera están muertos de hambre, ¿no? Entonces, la vida no es color de rosa tampoco, ¿no? Exacto. Entonces, para responder a tu pregunta inicial, ¿cómo le haces a alguien para encontrar esa vía o encontrar esa pasión? Es que es muy fácil decir, pues sigue tu pasión, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? Y pues ahí pégale, ¿no? Y si tú le sigues dando ahí, a algún lugar vas a llegar, y sí. Pero pues no es así de sencillo. El desarrollo profesional, el desarrollo profesional tiene mucho que ver con la infancia y tiene mucho que ver con tus modelos de vida, con tus héroes de vida, con tus experiencias positivas y o negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu papá era, pues, no sé, tu papá era contador o abogado, va a haber mucha posibilidad de que a ti te interese eso. Pero si tú no te llevas muy bien con tu papá, a lo mejor vas a tener una aversión contra eso. Y a lo mejor tuviste un profesor de matemáticas súper bueno, súper dinámico, súper prendido y todo, y ahí agarraste el gusto de la matemática. Entonces, a veces para encontrar la pasión hay que hacer no una regresión de hipnosis, pero una regresión en la historia de la vida y explorar cuáles son sus intereses, sus valores, sus aptitudes y la realidad también, ¿no? Y conjugando con todo eso, por hacerlo como muy, muy simple, pues puedes encontrar cuál sería un camino viable, ¿no? Y es muy interesante porque a veces estás con un cliente y o sea, imagínate una persona que lleva 1 año, 2, 3 sin trabajar, que ya no fue a la escuela, abandonó la escuela, está a lo mejor con problemas de alcohol, de pobreza, de aislamiento, de todo esto. Entonces llegan a tu consultorio porque necesitan trabajar, ¿no? Porque el gobierno los obliga a veces a buscar ese tipo de ayuda, sí, porque además en Canadá hay una ayuda social muy importante, pero pues sí te invitan a que hagas algo, ¿no? Y tú les empiezas a hablar, les empiezas a hacer preguntas y un poco también es reflejar que tienen cualidades y que tienen habilidades y que tienen intereses y pasión, ¿no? Y con una plática, con las buenas preguntas y el buen método, en un momento dado de esa plática, la persona se da cuenta que hay algo que la apasiona y lo ves en su cara, lo ves en los ojos. Y entonces tú dices, ¿te das cuenta cómo estás hablando de esto? Estás sonriendo, tus ojos están brillando y se dan cuenta. En ese momento realizan que sí hay algo que les gusta. Y entonces ya a partir de ahí, bueno, ¿cómo construimos para que eso que te gusta lo puedas llevar a tu vida y que estés cerca de tu vida, ¿no? ¿Cómo llevamos eso? Y ahí ya lo ayudas con un plan de acción concreto, con acciones, ¿no? Otra vez las acciones concretas, paso por paso, y ya le ayudas a organizarlo. Y bueno, si te tienes que inscribir aquí, o si tienes que ir a una entrevista aquí, o si tienes que buscar empleo por aquí, allá, y eso. Entonces es mucho eso, es hablando con la gente y descubriendo a la persona. Es triste, pero en esta época tenemos muchos, pues los psicólogos, ¿no? Y los coaches de vida y todo es la profesión del futuro. ¿Por qué? Porque ya no hablamos con nuestros amigos o con nuestra familia. Cuando tenemos un problema, pues es que los amigos están ahí para cotorrear y la familia no quiere hablar de cosas difíciles. Y entonces a veces no tienes ni con quién hablarlo, ¿no? Se ha perdido esa conexión personal. Ajá.
Claro. A pesar de vivir en la era de mayor conexión en la historia. Es paradójico, ¿no? Y entonces, pues, tú ves las reuniones, todo el mundo está ahí en el teléfono y todo, y la verdad es que pues te la pasas muy bien, y la foto para el Facebook y el comentario en el Twitter y todo, pero en la realidad la gente, muchas personas están solas, ¿no? En la vida. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente a lo mejor nosotros y nuestro entorno y todo hemos tenido unos buenos digamos caminos de vida y todo eso, pero hay mucha gente que no, y no encuentran. Y entonces cuando empiezas a hablar y los empiezas a escuchar realmente, les demuestras que te interesa y que son valiosos y que tienen potencial y todo eso, pues la motivación empieza y la pasión regresa, y decimos mucho en orientación, lo que más importa es la relación que tú puedas tener con tu cliente. Entonces tu cliente va a empezar a hacer, o tu participante, digamos, va a empezar a hacer acciones para ti, por ti, porque ya eres como alguien importante y no te quieren defraudar. El accountability lo tienen contigo de alguna manera. Exacto. Entonces es como, bueno, ya a mi mamá ya le vale gorro lo que yo hago. Mis amigos ya, bueno, ni me hablan. Y alguien que no tiene trabajo, que está deprimido, que falta de motivación, se empieza a aislar solito. Pues bueno, sí sé por qué, pero es como complejo. Pero hay un aislamiento y todo. Entonces cuando llegan contigo y tú les demuestras que en realidad te interesa, y ellos empiezan a sentir que hay una relación que se construye, una relación auténtica, y tú te interesas realmente por ello, tiene que haber bastante de autenticidad, y hay una relación que se crea. Entonces tu cliente, tu participante empieza a tomar acción un poco por ti, un poco para no quedar mal contigo, para no defraudarte, uh-huh. Porque también ellos notan que pues tú inviertes tiempo y energía para estar con ellos, ¿no? Y para desarrollar un proyecto. Entonces es muy, muy interesante, porque sí, tú también te das cuenta cómo está esa relación. Obviamente hay que mantenerla un poco con sus límites, porque es una relación profesional, no de amistad ni interpersonal, uh-huh. Ni nada. De ahí también que tengamos que ser parte de una orden y todo, porque puede haber muchos abusos. Claro. ¿No? Acuérdate, pienso ahorita, por ejemplo, en la agencia esta de superación personal, que hubo un escándalo en Estados Unidos que parecía que, con que el hijo del presidente de Salinas que estaba ahí, sí. Y que las llevaban a la prostitución y no sé qué. Hay mucho. Un caso que pegó por todos lados, por cierto. Sí. Oye, déjame cambiar un poco el ritmo, porque se nos está acabando el tiempo, y quisiera platicar un poco del cambio de vida también tuyo, más allá de, ahora ya me platicaste o nos platicaste el trabajo que has hecho para la vida de otros, uh-huh. y la historia, cómo llegaste a esto, pero cómo está hoy cómo ha cambiado tu vida hoy en Coyoac, uh-huh. Que también es un sitio distinto, y cómo te ha hecho ver la vida hoy, estar en un lugar que a lo mejor pues es muy distinto a la Ciudad de México, ¿no? Y al día a día de lo que vivimos aquí en la Ciudad de México, o lo que se vive en una ciudad como Buenos Aires, o en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? En los lugares donde nos escuchan, y que pues ahora hace rato en la comida nos estábamos platicando, y creo que vale mucho la pena compartirlo con todos, y también compartir un poco cómo han creado ahora ustedes una rutina de vida allá. Sí, bueno, para empezar, Coyoac es una ciudad o un pueblo, como quieras, inuit, en el norte de Quebec, de 2.400, 2.500 habitantes, ¿no? Entonces ya de entrada eso te da una idea de cómo puede ser diferente. Eso es muy importante, porque estamos en una ciudad que apenas empieza a nacer, entonces el contacto con la naturaleza es inminente e impresionante, ¿no? Nosotros vivimos en la cima de una montaña, y para ir a trabajar pues caminamos 25 minutos a través de la montaña, y de regreso igual. Y como te decía, durante el invierno pues vamos de regreso y nos tocan auroras boreales, nevadas, etcétera, ¿no? Solo las auroras boreales pues ya es toda una experiencia, ¿no? Esa es una de lo que es como tu entorno. El tráfico, la contaminación, pues no saben ni lo que es, ¿no? Hace rato comentábamos, en la hora pico, pues a lo mejor hay 10 coches al mismo tiempo en el centro, ¿no?
y en un mismo cruce, en una misma esquina, a lo mejor va a haber dos, ¿no? Entonces eso es muy diferente, sobre todo pues viniendo de la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México somos como 25 millones, no sé, ¿no? 25 millones. Y la hora pico va de 9 a 9. Nada más en la colonia del Valle viven 60,000 personas. Ajá, contra 2,700 personas. Claro. Entonces el entorno es muy diferente, muy agradable. En el lado profesional, pues una de las cosas que me interesa mucho y me interesó mucho desde que llegué allá es el respeto al horario, el respeto al derecho del trabajador de trabajar 8 horas diarias. Es un derecho que se adquirió hace mucho por gente que peleó para no estar esclavizados en su trabajo, ¿no? Y se nos ha ido olvidando porque hay empleado de confianza y como me pagan muy bien y no sé qué, pues trabajo más, pero pues en realidad nos están quitando ese derecho, el derecho a tener tiempo para nosotros, para tener libre. Entonces, pues en Canadá se respeta mucho eso y si haces horas extras, te las pagan y te las pagan al 150%. Entonces, eso para mí es muy importante porque es una de las razones que me empujó a irme de aquí, la falta de un horario, ¿no? Claro, oye, pero en ese punto y estoy de acuerdo contigo en la importancia de respetar los tiempos. Creo que uno de los grandes cambios que están trayendo algunas compañías de tecnología, las propias plataformas digitales, es que están permitiendo cambiar un poco el paradigma de lo que es el balance trabajo-vida. Sí. Y una cosa, por lo menos nosotros en casa, ¿no?, lo tratamos de hacer así. Yo dejé de creer en el balance trabajo-vida de terminar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde para irme a la casa, porque no, por lo menos en México, tú lo sabes, no funciona exactamente así, y en muchos lugares, en la triste mayoría no funciona así, pero lo que he encontrado es un balance en cómo priorizar las actividades del día. Sí. Y entonces vas haciendo una mezcla donde en lugar de necesariamente estar a las 9 de la mañana en la oficina o a las 8 de la mañana en la oficina, pues estás haciendo actividades personales en la mañana y luego puedes trabajar y sobre todo hoy la tecnología te lo permite, puedes trabajar desde casa un rato, avanzas, luego te puedes ir a la oficina, terminas ciertas cosas, tienes ciertas reuniones, puedes regresar a casa, ¿no? En lo que tus hijos, ¿no?, están en la clase, no sé qué, en el caso de nosotros con Pau están en clase de baile y mientras estoy afuera y estoy trabajando y adelantando cosas y entonces empiezas a combinar tu vida personal y laboral en una sola y eso es lo que por lo menos en mi caso me ha ayudado a encontrar un balance, un equilibrio entre lo personal y lo profesional, sí. Porque en una ciudad como México, encontrar hace rato lo decías, oye, pues sales a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y llegas a las 8 de la noche, sí, por el tráfico, además. Entonces, creo que sales eso para encerrarte en el tráfico, ¿no? Entonces, ¿sabes? Prefieres quedarte en la oficina y decir, no, a mí me ha pasado, hay veces que si no me salgo a las 5 y media de la oficina, prefiero ya quedarme hasta las 8, porque voy a hacer menos tiempo en el coche. Es muy interesante lo que dices. También en el consejero de orientación, pues es mucho de empleo también. Y es muy interesante ver cómo el empleo se ha ido modificando y cómo la tecnología ha cambiado. Y hay muchas profesiones están desapareciendo. Y incluso de la gente que nos va a escuchar y todo eso, a lo mejor en unos 10 años, lo que ellos están haciendo ahorita ya ni lo va a hacer un robot, ¿no? Seguramente. Entonces, o se vuelven técnicos de robot o alguna cosa así, o pues se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y sí, cierto, la tecnología nos ayuda mucho. Entonces, a mí lo que me cuestiona un poco es dónde está la separación del trabajo y la vida personal, la vida familiar. Si nos vamos un poco atrás en la historia, pues bueno, estaba, no sé, el carpintero o el herrero, y pues prácticamente estaba en eso todo el tiempo. Él era el herrero del pueblo y era el herrero del pueblo. Y si tú querías convertirte en herrero, no ibas a la escuela. Te le pegabas y te volvías su aprendiz. Era el oficio, claro. Y eventualmente él se moría y tú te volvías el herrero del pueblo. Y después pues lo separamos todo, volvimos la educación algo aislado en un salón de clases que te preparaba quién sabe para qué. Y para luego, la fábrica. Para la fábrica, ¿no? Y todavía. Y luego el trabajo también se separó, entonces nos llevaron a fábricas y así. Bueno, es súper complejo, la verdad, cuando vemos la historia y la evolución del trabajo desde los ganaderos y los agricultores. Y los ganaderos les compraban las tierras a los agricultores y entonces el agricultor trabajaba para el ganadero y el ganadero se volvió dueño y entonces así, ¿no? Y bueno, ya, entonces, pero
a mí lo que me interesa es tener la posibilidad, una base de decir, bueno, a mí se me puede respetar este derecho, porque también está el tema de derechos laborales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo desde mi casa, que también lo podría hacer, está bien, pero me pagas horas extras. Y me pagas la computadora, ¿no? Porque, pues, si no, estoy trabajando para quién, ¿no? Entonces, y también están los freelancers, ¿no? Los diseñadores, los fotógrafos, los que hacen eventos, todo esto, pues son freelancers y a veces trabajan muchísimo más que alguien en una oficina y todo. Y que ahora son una economía fuerte, son un sector de la economía súper fuerte en todo el mundo, ¿no? Sí. Este famoso concepto del gig economy, claro, ¿no? Donde pues ya la gente, muchos están... Hay 3 conceptos súper importantes que están sucediendo hoy día en distintos países a distintas escalas, ¿no? El gig economy, ajá, donde las personas están empezando a trabajar más por proyectos, sí, y de manera independiente que de forma contratada permanente, o claro, lo que se conoce como un full-time employee, claro, ¿no? Y lo que vemos de diferencia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tu papá o tu abuelo y de los que nos escuchan trabajaron en una sola empresa toda su vida. Toda la vida, claro. Y yo llevo ya como 15 trabajos diferentes. Eso es un cambio fuertísimo, ¿no? El otro cambio fuertísimo también que está sucediendo es este concepto de los nomads, ¿no? Que básicamente tienes el conocimiento, tienes la experiencia y es parte del gig economy, ¿no? Pero puedes trabajar desde donde sea. Entonces hay muchas personas que están teniendo un negocio no sé, en la Ciudad de México, pero viven en Veracruz o viven en alguna playa y están atendiendo desde allá. Sí. Cada vez más se da eso. Y el otro es amarrado justo a lo que venías diciendo ahorita. Bueno, a lo mejor esa generación de los baby boomers, ¿no? Nuestros papás y abuelos que estaban acostumbrados a esta carrera de años en un solo lugar, que ahora no necesariamente todos están teniendo que retirarse o pudiendo retirarse, sí. Y entonces viene el tema de lo que se conoce ahora como los Silver Surfers, sí, que es esta generación de gente muy experimentada, que de tristemente por muchos años ha sido un poco ya como hecha de lado, como ya después de los 45 ya no eres contratable, decían por ahí. Y hoy dicho por los propios headhunters y profesionales de reclutamiento, están regresando a buscar a estas personas porque tienen ese conocimiento y tienen la madurez emocional, sí, para liderar a esos equipos que no necesariamente, porque han estado trabajando solo por proyectos, no han desarrollado. Entonces son interesantes esos cambios. Es súper interesante. Un par de comentarios de lo que dices de trabajar a distancia y todo esto. Un ejemplo muy interesante de lo que dices, vamos a ir sin entrar en los detalles, vamos a ir de vacaciones y el dueño del hotel, un hotel pequeñito y todo eso, pues le escribo para ver si pueden pasar por nosotros al aeropuerto, no sé qué. Y como que se tarda en escribir, entonces nos ponemos un poco nerviosos porque la reservación existe o no existe, porque todo lo haces ahora por internet. Entonces, pues finalmente me contesta por el WhatsApp y me dice, perdón, es que estoy en Alemania, pero mi socio los va a recibir y la reservación ya está confirmada, no te preocupes. Él está en Alemania, ¿no? Ajá. Y está dirigiendo un hotel en Oaxaca, ¿no? Entonces eso es muy muy interesante. Luego el otro lado que dices de lo que hablábamos de la diferencia entre los baby boomers y los trabajadores de ahora, yo siento que esta idea de trabajar en la misma empresa para que en algún momento, te den un ascenso o te den un retiro o se te reconozca y todo esto es un poco como esta idea de la religión de pórtate bien, sufre en vida porque te vas a ir al paraíso, ¿no? Entonces tenías cientos y cientos y cientos de personas fieles a su empresa esperando su retiro y que 3 años antes del retiro, recorte, bye y ni las gracias, ¿no? Y entonces eso no es como ahora yo soy tan libre que me puedo cambiar de trabajo y todo esto, no, lo que es que las empresas ya no nos pueden dar nada que sea tan atractivo, ¿no? Claro, y además no hay economía que lo sostenga, por supuesto. Entonces también cambia el paradigma de ahora yo solito tengo que buscar mi pensión, tengo que buscar mi retiro, tengo que pagarme mis vacaciones, tengo que hacer todo eso y vuelve toda esa responsabilidad a las espaldas del trabajador, ¿no? Y pues un poco esa idea, obviamente allá en el norte, en Coyoac, esta idea del teletrabajo, del trabajo a distancia y todo esto, pues no ha llegado todavía,
Estamos hablando de una comunidad que lleva 50 años de conocer y empezar a vivir el estilo de vida que nosotros tenemos. Los Inuits hace 50 años no conocían el concepto trabajo como lo conocemos. No quiere decir que no trabajaban. Sí trabajaban, pero a su forma. Se levantaban, iban a cazar, tenían su comida, hacían sus iglús. Y hace tan solo 50 años. 50 años. Wow. Bueno, 60 pone a lo mejor, ¿no? Así. Y el arribo de la tecnología y de la calefacción y de los autos y el internet y la televisión y el radio y el cable y todo lo demás que viene con eso, ¿no? El alcohol, las drogas, la depresión. Ellos no conocían lo que es la depresión, el estrés. Pues, ¿cuál estrés, no? No, ni idea. Y dice uno de nuestros compañeros de trabajo, dice, es que Álvaro, con los Inuits nunca vas a ver a alguien que se muera de un ataque al corazón en el trabajo por estrés. No existe. Entonces la prioridad ahí es la salud, es la vida, es la naturaleza, es la familia. Entonces, la guardería de mi hijo cerró, ahí se ven. O llega mi hijo y ni quien diga nada. Y en la oficina llegan niños y se van y todo y ni quien diga nada. Claro, qué belleza. Y tiene, por ejemplo, vacaciones para cuando llegan los gansos. Cuando llegan los gansos pueden tomar vacaciones para irse a cazar. Y no hay problema, ¿no? Entonces, los valores son otros, ¿no? Como nosotros dijimos, ay, no es que el trabajo y trabaja súper fuerte y mira cómo se sacrifica y se quedó tarde y hace 2 años que no toma vacaciones, wow, qué bárbaro, no sé qué. Allá eso pues no se valoriza para nada. Lo que se valoriza es, bueno, el tiempo que pasas con tu familia, el tiempo que pasas en la naturaleza, en la pesca, caminando en la montaña, el tiempo que pasas con tu comunidad, ¿no? Con bueno, y de aquí cerramos el episodio, nos vamos todos a Cuyoac. No, pues sí. Oye, muy bien, el tiempo pasa volando y se nos ha acabado, bueno, de hecho ya nos fuimos mucho más, ha sido un episodio padrísimo, pero quiero hacerte 2 últimas preguntas antes de terminar. La primera es, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo y seguir tus aventuras allá en Cuyoac, lo que estás haciendo y lo que estás aprendiendo, ver todas esas fotografías maravillosas que estás compartiendo también, que estás tomando, y cómo pueden seguirte? Sí, bueno, igual antes de terminar, una cosa muy interesante que me pasó también en todo este proceso. A mí me gusta mucho documentar y tomar fotos y todo, pero de repente se te olvida vivir. Y entonces yo estaba tome fotos, pero todo lo estaba viendo a través de la lente. Y entonces ya de repente ya ni ganas me dan de tomar fotos. Tengo ahí un chorro de fotos que ni he compartido ni nada, porque ¿qué hago? ¿Me paso 1 hora ahí editando las fotos en la computadora y compartiéndolas y todo? ¿O me voy a caminar y ver el atardecer? En fin, esas ideas ahí luego me atraviesan en la cabeza, pero igual me gusta compartir fotos y pues lo más fácil es a través del Facebook. Yo reduje todo eso al Facebook y a poner fotos, ya a veces sin comentarios ni nada. Entonces pues en Álvaro González en Facebook, y pues no hay muchos Álvaros González en el Polo Norte, así que el único que vean como congelado voy a ser yo. Okay. Y con paisajes de auroras boreales y eso, y pues la verdad es que más allá de las teorías de trabajo y de la tecnología y todo esto, yo invitaría a la gente que nos pueda llegar a escuchar y a ti y a ustedes a leer y a aprender sobre la historia de los Inuits, que es maravillosa, y hay muchísimo que aprender en cuanto a la humildad y entender que pues al final pues la naturaleza es la que manda, la naturaleza es la que nos rige, nosotros somos nada, ¿no? Y el día que nos podamos realmente acercar y conectar con la naturaleza y disfrutar de la naturaleza, pues lo demás es lo de menos. O sea, yo sé que está fácil decirlo, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando estás atrapado en el coche. A lo mejor, no sé ahorita, pero cuando nos vayan a escuchar, a lo mejor nos van a escuchar gente que está atrapada en el tráfico ahí en Reforma o en Constituyentes. Muy probablemente. Y van a decir, ay, sí, claro, Álvaro, pues que se fumó, ¿no? Y yo, ¿cómo le hago para conectarme con la naturaleza? Pero también oí el otro día uno de tus podcasts que decía, bueno, yo genero las condiciones de lo que quiero vivir, ¿no? Entonces, claro, pues sí, yo no estaba a gusto aquí y poco a poquito fui construyendo para llegar a este extremo en el que tengo esta calidad de vida, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, yo llevo trabajando así muy a gusto, sin estrés, sin presión,
igual en Montreal y en Chasiv y así, pero pues ya muchos años, ¿no? Regresamos al punto de la intencionalidad, la decisión y la acción. Y lo que quieres, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres para ti? Oye, la premisa de este podcast es cómo podemos aprender a hacer de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Qué es para ti, Álvaro, hacer y cómo lo haces de lo cotidiano algo extraordinario? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que hay que hacer es que yo creo que depende de cada quien y de lo que para ti es extraordinario. Para mí es mucho romper la rutina y salir de lo ya establecido, de lo convencional. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo mi trabajo podría ser muchísimo más fácil todavía, ¿no? Pero siempre estoy buscando cómo innovar y cómo generar nuevos proyectos. Entonces, en vez de pasar de una rutina donde la cosa está fácil y sencillita y todo, paso a una rutina en donde cada semana yo mismo pues me estoy poniendo retos, porque pues nadie me dijo que organizara, no sé, una feria del empleo, ¿no? Nadie me lo pidió, ni me lo exigía, ni se lo esperaba. Ahí estoy yo de necio y lo organizo. Entonces me pongo ahí como challenge, ¿no? Como reto, ¿no? Y eso es muy importante. Y saliendo del trabajo también, ¿no? Yo hago proyectos también de literatura, de pintura, de fotografía, de deporte, ¿no? Ahora estoy haciendo kickboxing y se cerró la clase del kickboxing y entonces pues me meto al gimnasio y ya se cerró eso y entonces me meto a esto y pues buscándole cosas, ¿no? Buscándole ahora sí que el sazón a la vida. No sé si... Que es consistente con el tema de estar creando otras oportunidades y de estar buscando, colocándote en distintos, sembrando esas oportunidades y sacándole provecho. Pero y está el otro lado también, Efraín. Yo tengo un amigo que dice, yo estoy increíblemente bien trabajando de 8 a 6 en mi oficina. A mí mientras me paguen, está bien. Y él está súper a gusto con la rutina y todo. Entonces yo creo que lo más importante es hacer la reflexión, la introspección y conocerse a uno mismo y decir, bueno, yo realmente qué quiero, cuáles son mis prioridades, mis intereses y empezar a darle hacia ese sentido, ¿no? Y no conformarse. Buenísimo. No conformarse. Me encanta, muy bien, muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Antes de despedirnos, quiero hacerte un reconocimiento rápido por el valor que has tenido de tomar esas decisiones, de vivir esas aventuras, de tener esa humildad, de preguntar, de buscar cómo, de crear esas oportunidades y crearlas también para los demás. Te felicito y te agradezco mucho por ese trabajo. De verdad me quito el sombrero con eso. Y muchas gracias. Sí, no, pues gracias a ti por poder platicar esto y todo, y pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Y te diría que es como algo tal vez natural en mí, porque la gente dice, ay, es que cómo lo hiciste y no sé qué, pero pues para mí fue no fácil, pero una cosita atrás de la otra. Pues maravilloso, todos tenemos una historia que contar y de cómo hacemos siempre algo de lo cotidiano, algo extraordinario. Muchísimas gracias de verdad por haber hecho el espacio, porque estás ahorita de vacaciones. Gracias a Marie-Claude que nos estuvo esperando acá. Gracias como siempre y como todas las semanas al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Yo soy Efraín Mendicuti. Les agradezco a todos ustedes habernos acompañado en este episodio de Conversaciones DLC y los espero hasta la próxima.